Muy buenas a todos, queridos alumnos. Vamos a continuar con la explicación del tema 12 de la Segunda República por el apartado que nos toca en el día de hoy, en la sesión de hoy, que es el llamado bienio radical cedista y que nos ocupa un periodo desde noviembre de 1933 a febrero de 1936, ¿vale? Esta denominación es fruto al hecho de que el gobierno que va a gobernar en la Segunda República en este periodo, pues va a estar apoyado en las Cortes por los llamados radicales, el Partido Republicano Radical, como el PRR, y la CEDA, de ahí que se llame Bienio Radical Cedista, ¿de acuerdo? Bien, este periodo, está circunscrito como segundo gran periodo dentro del tema número 12 de la Segunda República, y aquí lo podéis ver, su denominación, y de los tres periodos en los que podíamos dividir la República, la Segunda República, que hemos comentado varias veces, pues ahora, en el día de hoy, en esta sesión, vamos a explicar este periodo, ¿de acuerdo? Que va del 33 a 1936, a febrero del 36. Bien, recordar cómo este bienio va precedido o se llega a él fruto de la crisis de la coalición de gobierno anterior, la que protagoniza el llamado bienio, los 2 años de la coalición republicano-socialista, que va del 31 al 33, y que después del escándalo de Casas Viejas, ¿vale? Porque se produce un exceso en el uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil para sofocar una usurpación de tierras en esta localidad gaditana. Bueno, pues hay una matanza y esa matanza genera una crítica tal que supone la dimisión de Manuel Azaña y la convocatoria de elecciones por parte del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que convoca elecciones para noviembre del 33. ¿De acuerdo? Y fruto de estas elecciones, pues tendremos la entrada en esta segunda etapa, porque van a ganar las elecciones unos partidos diferentes a los que estaban protagonizando la acción de gobierno hasta estas elecciones. ¿De acuerdo? Bien, sobre estas elecciones ya comentaros que en sí son revolucionarias. ¿Por qué? Pues porque ahí podéis ver una imagen que es la primera vez en la historia que se observa en la historia de España, y es a la mujer votando, a la mujer en un sistema de elección, y en concreto en este sistema de la Segunda República. Y fijaros que hay cosas por las que yo me voy a referir en el día de hoy y que me he referido en otras clases, en otras sesiones, y es la cuestión de que a veces hay cosas que podemos plantear para reflexionar por lo menos en el presente, y otras pues es como algo no propio de una cuestión seria en la historia, plantear el análisis de cuestiones del pasado con nuestra mentalidad del presente, ¿no? Es cierto, pero bueno, no deja de ser una imagen que representa lo que es España y el atraso que ha tenido históricamente España, cuando hasta noviembre de 1933 la mujer no puede votar por primera vez, cuando ya en otros países ya estaba votando, ¿de acuerdo? Eh, Todavía no hemos hecho ni 100 años, nos quedan 13 años, perdón, estamos en el 20, o sea, llevamos 87 años desde que esto ocurrió. Bueno, esto es por lo menos para tener una referencia de cómo estábamos en los años 30, que ya os he comentado varias veces nuestra imagen total de partido o de partido de país tercermundista, ¿vale? Y esto, bueno, pues es otra cuestión más, pero no deja de ser también
una revolución para nosotros que por fin la mujer pueda votar. Bueno, aquí tenéis más imágenes sobre la mujer participando por primera vez en estas elecciones en noviembre de 1933. Bien, ahora ocurre una circunstancia que es sociológicamente muy interesante y que vamos a comentar pues con los resultados de las elecciones. Aquí podéis ver el esquema de los resultados de las elecciones de noviembre de 1933. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sería la coalición o los partidos que apoyaron a la coalición anterior, la republicanos socialista, hay partidos ya como RC, que era republicana, el PSOE, ¿no? Pues obtienen una minoría en estas elecciones. Y sin embargo, el resto de partidos, los que están en color azul y los que están en color amarillo, pues representan partidos de centro o de derecha. De hecho, la victoria electoral se sitúa en la llamada CEDA, la Conferencia Española de Derechas Autónomas, cuyo líder es José María Gil Robles. Y este es su escudo, ¿de acuerdo? Y el segundo puesto lo va a obtener un partido de centro llamado el Partido Radical o el PRR, aquí lo podéis ver, liderado por Alejandro Lerroux. Bien, Alejandro Lerroux fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián y será un personaje fundamental en este bienio. Pero previamente quería yo plantear dos cuestiones. En primer lugar, para que ustedes tengáis una idea o algo similar a lo que tenemos hoy en día, pues la CEDA sería un partido conservador al uso hoy en día, por ejemplo el Partido Popular, y los radicales, que ahí vienen planteados como una fuerza de centro, pues podemos perfectamente vincularlo al partido actual, por ejemplo, Ciudadanos, ¿vale? No es válido en el sentido de que estamos en 2020 y esto en 1933, pero para que tengáis más o menos una idea, ¿de acuerdo? Porque aunque ahí sea el PSOE de hoy tiene poco que ver con el PSOE de esta época, pero bueno, es para que más o menos os podáis orientar. Pero me quería referir al tema del voto de la mujer. Resulta de que los partidos, tanto el color amarillo como el color azul, son partidos que no fueron partidarios en su mayoría del hecho de que la mujer pudiera votar. Y sociológicamente es un caso paradójico cómo la mujer se decanta, según varios estudios, por votar opciones de partidos que no apoyaron que pudieran votar, que no la habilitaron para votar. Bien, la explicación que esto tiene es que realmente en la sociedad en la que vivimos, como antes os he comentado, un país con un índice de desarrollo humano, si lo hubiera en ese momento, vinculado en la actualidad a países de tercer mundo, pues hay también una cultura y una mentalidad muy tradicional. Y estos partidos conservadores, tanto de centro como de derecha, pues tienen eminentemente como elementos fundamentales la tradición, el orden, el catolicismo, etc. Y por eso, al final, la mujer vota lo que le da la gana y vota lo que cree oportuno. Eso sí es cierto, por muchas cuestiones que ustedes me vayan a escuchar a mí, que la Segunda República tuvo, que pudo ser criticable, que fueron fallos, que se plantearon cuestiones que no le permitieron consolidarse, sí os digo que esto ocurre porque era una democracia 100%. La cuestión, ya veremos más adelante, es la mentalidad de los ciudadanos que vivían en esa democracia. Pero evidentemente esta es la primera vez donde el 100% de la población, con una serie de cuestiones fundamentadas en la edad, pues pueden votar y votan. Bien, vamos a continuar, porque evidentemente al ser las fuerzas que estaban apoyando a la anterior coalición,
las republicanos socialistas, las que pierden las elecciones, van a aparecer nuevos actores en el gobierno de España. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener en este bienio radical cedista una formación de gobierno que plantea, en primer lugar, el mismo presidente de la República, Alcalá Zamora, que no varía porque sigue siendo jefe del Estado, no le toca a él ningún tipo de elección en este momento, pero sí vamos a tener un cambio en la presidencia del gobierno. ¿Quién va a ser presidente del gobierno? Teníamos a Manuel Azaña, que cae fruto de la crisis de Casas Viejas, y es nombrado presidente del gobierno Alejandro Lerroux, en un gobierno fundamentalmente formado por miembros de su partido, el Partido Radical, y apoyado por la CEDA. Bien, por lo menos hasta 1934. ¿Y qué es lo que yo quiero remarcar? Vamos a volver hacia atrás para que veáis que esto aquí es algo extraño. Porque si nos movemos atrás, el partido que más escaños había obtenido, que más diputados había obtenido, no es el partido de Alejandro Lerroux, el PRR, el Partido de los Radicales, sino es la CEDA. ¿Por qué Gil Robles no forma gobierno? Pues es por otra paradoja de la historia. Gil Robles, cuando gana las elecciones, él tenía su partido un ideario que era fundamentalmente el desmontar todo lo que había aprobado el periodo anterior, el gobierno anterior, el bienio republicano socialista. Él, al ser conocedor en una situación crítica en cuanto a la economía, de marginalidad, de pobreza, él es conocedor de que si estas medidas se llevan a la práctica, pues son unas medidas muy polémicas que pueden generar una gran polémica en la sociedad. Entonces decide algo muy típico también en los políticos, que es no querer quemarse en el poder, no querer achicharrarse por tomar medidas que sean, desde un punto de vista de la opinión pública, pues desagradables. ¿Qué es lo que hace? Pues renuncia digamos, a formar gobierno e invita a Alejandro Lerroux, que era una persona muy ambiciosa, que lleva toda la vida esperando este momento, pues le invita a formar gobierno él y le cede, nunca mejor dicho, su apoyo en el Parlamento. Es decir, los 115 diputados de la CEDA se los cede para formar gobierno, para apoyar al gobierno que forme Alejandro Lerroux. Y la jugada le va a salir perfecta a Gil Robles, en principio. En principio. ¿Por qué? Pues porque va a formar gobierno Alejandro Lerroux, pero se va a ejecutar el programa político no de Alejandro Lerroux, no de los radicales, sino de la CEDA, porque está, de alguna manera, si los votos de la CEDA, no puede gobernar Alejandro Lerroux. Sí podemos hacer un símil hoy con la coalición que tenemos hoy de gobierno, que es la primera vez en la historia desde que tenemos de nuevo democracia, desde el 78, que hay una coalición de gobierno. Entonces, algunos miembros de Podemos, en la coalición que tenemos actual, PSOE-Podemos, algunos miembros de Podemos defendían que Podemos no formara parte del gobierno. ¿Por qué? Pues porque si formaba parte del gobierno, los errores del gobierno también se podían imputar a Podemos. Es decir, si nosotros estamos fuera, pero dándole solo apoyo parlamentario, puede gobernar el PSOE, pero a nosotros no nos van a criticar que nos hemos equivocado. Sin embargo, si estamos en los ministerios, si estamos en el gobierno, podemos también ser objeto de crítica. Eso fue una de las cuestiones que se debatió en la previa de la formación de la coalición, pero al final pues ganó la opinión del que hoy es vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. ¿De acuerdo? Aquí, ¿esto en qué se traduce? Pues en la paradoja de que el que gana las elecciones, aquí, que esto es todavía más duro porque en el perdón, en el caso que nos ocupa, el que haya ganado, en el caso que os he puesto como ejemplo, perdón,
el que había ganado las elecciones era Pedro Sánchez. Aquí no. Aquí el que gana las elecciones, digamos que declina, como dijo el señor Rajoy, declina ser presidente y si le da sus escaños, ¿vale? ¿Esto qué trae como resultado? Y ahora vamos a avanzar. Hemos dicho que alcanzamos el presidente, Lerroux de presidente del gobierno, no se confundan entre presidente de la República y presidente del gobierno. Bueno, pues vamos a ver cómo un gobierno formado fundamentalmente por ministros del partido de Alejandro Lerroux, el PRR, el Partido Republicano Radical, el Partido Radical, va a llevar un programa que es el programa defendido por la CEDA, de rectificar, paralizar o anular todo lo hecho, todo lo realizado por el gobierno de Manuel Azaña, por el gobierno, digamos, reformista de la coalición republicano-socialista. Y bueno, pues como fue amplio el paquete de reformas, va a ser amplio el paquete de frenos o rectificaciones que va a intentar este gobierno, como la detención de la reforma agraria, tanto de la entrega de tierras como de devolver el poder y la influencia, el control a los terratenientes. Se va a paralizar la reforma militar, colocando en puestos clave, de lo cual después comentaremos un poco más, a militares conservadores. Se va a dar el perdón, la amnistía a los responsables del golpe de 1932, entre ellos a Sanjurjo, que era el líder, ¿no? Se le llama, tampoco es que haya que ser muy inteligente, de Sanjurjo, Sanjurjada, ¿vale? Por ejemplo, Sanjurjo, de la pena de muerte se le conmuta por la cadena perpetua y posteriormente se le permite el exilio a Portugal, desde donde organizará, os lo digo ya, el golpe de Estado que después hará líder a Francisco Franco del frente que se levante contra la Segunda República. Y otra reforma que vamos a ver, que se van a paralizar o que se quieren paralizar, pues será la vinculada a la política religiosa y educativa. Se va a devolver la cuestión de ciertas posiciones que defendía el clero, como el pago de lo que es el mantenimiento del clero, la cuestión de la paralización de construcciones de escuelas públicas o el bloqueo de que haya más estatutos de autonomía y choques continuos que tendrá el Estado español, el Estado central, con la única autonomía que estaba abierta desde el 32, que era la Generalitat de Cataluña. Bien, aquí podéis ver un primer plano de Alejandro Lerroux, presidente del gobierno, del partido no primero que gana las elecciones, sino el segundo, que esto es importante que no lo olvidéis, ¿vale? Y aquí veis al líder que ganando las elecciones no quiere formar gobierno, ni presidente del gobierno, ni ministro, que es la CEDA. Lo repito otra vez, Confederación, la C, la E española de derechas autónomas, ¿vale? Es una agrupación de partidos de derechas que él va a formar en el 33 y que tiene como lema religión, patria, familia, propiedad y orden, que son unos principios vinculados al liberalismo, tanto político como económico, y a lo que sería el nacionalismo español y el catolicismo, ¿vale? Unos principios, bueno, del partido conservador típico de la época. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues ahí podéis ver cómo lo que se lleva a la práctica lo que yo os he comentado, pero que quiero que veáis algunas imágenes más. Veis a Alejandro Lerroux aquí en la portada del ABC, quiero reincidir en lo mismo, y aquí podéis ver cómo están los dos, Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, ¿de acuerdo? Aunque gane José María Gil Robles las elecciones, quien va a ostentar el cargo del Ejecutivo, la presidencia del gobierno, es Alejandro Lerroux, que tiene el círculo en amarillo. Y sin embargo, lo que va a hacer Gil Robles es, al depender de sus votos que pueda gobernar Lerroux, al final Lerroux va a llevar a cabo el ideario político, los planteamientos de la CEDA.
que fundamentalmente, para hacer un breve resumen, pues se centran en anular la reforma agraria, añadir que se coste por parte del Estado los sueldos del clero, que se dé una amnistía a los golpistas de 1932, que se ralentice la creación de escuelas públicas y que se bloqueen pues otros planteamientos de estatutos de autonomía para otras regiones. Bien, ¿y por qué os pongo esto ahora? ¿Quién es este? Hitler, en Alemania, en una foto o una imagen, un personaje que es mundialmente conocido. Bueno, porque vamos a ver cómo este periodo empieza en el año 33, finales del 33, ¿de acuerdo? Y Hitler llega a la Cancillería de Alemania, lo que sería presidencia del gobierno en España, el 30 de enero de 1933, después de llevarse pues varios meses luchando para ser canciller de Alemania. Pero una cuestión que a lo mejor es poco conocida y que siempre los profesores de historia lo remarcamos mucho, Hitler llega a ser canciller después de ganar varias elecciones en el año 32. Fijaros, esto es una papeleta electoral, una papeleta electoral en una de estas elecciones en las que participó Hitler, ¿vale? Ahí podemos ver pues, carteles de propaganda previo a estas elecciones en las que se presentó varias veces. Y Hitler gana y Hitler llega al poder y se hará canciller de Alemania y sustituirá el sistema democrático alemán por una dictadura totalitaria. Ahí podéis ver, por ejemplo, la típica imagen de la esvástica, ¿no? A la izquierda, y el saludo romano típico de un estado fascista, nazi en este caso. Bueno, pero esto en esta época, en los años 30, son muy importantes las fechas. Enero del 33. Ha llegado Lerroux en noviembre del 33. Pero es que aquí ahora ya estaba gobernando el fascista Mussolini en Italia, desde los años 20 y también en los años 30. Porque por desgracia no podemos obviar cuando estudiemos la Guerra Civil Española sin tener en cuenta a estos dos personajes, a Mussolini, a Hitler, y sin tener en cuenta a la Guerra Civil Española como un precedente de la Segunda Guerra Mundial, por desgracia. Y ya lo veremos. Pero es que aquí estamos viendo a nuestro amigo Hirohito de Japón, que hemos hablado de él también cuando hablamos de Miguel Primo de Rivera, con una indumentaria, con una circunstancia también donde se observa cómo destaca el elemento militar. ¿Por qué? Pues, y también, bueno, puedo poner Adolphus en Austria. Recordad por qué. Porque en los años 30, después de la gran crisis que surge tras el crash del 29 y la Gran Depresión, pues estamos en unos tiempos donde hay una serie de ideas que van a estar de moda, como la fuerza, la energía, el valor, lo militar, el movimiento. Hay hasta movimientos literarios vinculados con esto, el futurismo. También estará de moda las teorías como la del superhombre de Nietzsche, ¿vale? Y en este contexto, además, Gil Robles, ese personaje que no ha querido ser presidente del gobierno, está viendo cómo Alejandro Lerroux está gobernando, está poniendo medidas que están paralizando lo conseguido por Manuel Azaña y el bienio republicano socialista, y él, pues digamos, no está protagonizando nada. Y al ver cómo en el mundo lo militar está de moda, lo conservador está de moda, y que él no está, digamos, participando, pues le entra la típica envidia y la típica necesidad de querer poder. Porque os recuerdo que él
había ganado las elecciones. Fijaros este cartel electoral que será de unos meses más adelante, de febrero del 36, pero ¿quién es ese personaje que está ahí a la derecha arriba? Os lo digo yo, José María Gil Robles. Fijaros que pone el cartel publicitario de cartel electoral. Estos son mis poderes. Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. ¿Vale? Entonces, él está viendo cómo Lerroux se está llevando de alguna manera los méritos de llevar a la práctica su ideario y él no ha tocado poder. Entonces, al final viene psicológicamente un fenómeno muy normal en las personas que es querer coger un cargo. Y va a iniciar una serie de maniobras para presionar, para desestabilizar al gobierno de Lerroux, al gobierno de los radicales. Un gobierno que sin el apoyo de la CEDA es un gobierno muy débil, porque no tiene mayoría para nada en las Cortes, ¿vale? Y esta presión va a ir creciendo tanto hasta el punto de que va a ocurrir lo que acabo de plantearos, que es que va a haber un momento en el que se rumoree que Alejandro Lerroux va a introducir en el gobierno a ministros de la CEDA. Días previos a que esto ocurra, que son días previos a que se produzca en España la famosa Revolución de Octubre del 34, los partidos como el PSOE, como Esquerra Republicana, los sindicatos como UGT, van a estar ya criticando este rumor y planteando que hay una similitud entre lo que ha ocurrido en Alemania con Hitler y el partido nazi, que había convertido a Alemania en una dictadura, o en Austria con Dollfuss, pues que la entrada de la CEDA en el gobierno significaba la apertura de la puerta hacia que España se convirtiera en un estado dictatorial también. Igual que se había deslizado hacia el nazismo Alemania, pues comparaban al partido nazi con la CEDA y a Hitler con Gil Robles. Bueno, pues se rumorea que va a haber nombramiento de ministro de la CEDA hasta que esto ocurre el 4 de octubre de 1934, donde el ministro de Trabajo, el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda van a pertenecer efectivamente a la CEDA. Ninguno de ellos será su líder, Gil Robles, que todavía no cae en esa tentación porque había dicho muchas veces que él no quería la responsabilidad del gobierno. Vale. Bueno, pues ¿esto qué significa? Pues esto va a significar como respuesta el inicio de la Revolución de Octubre del 34. Una revolución que estalla al día siguiente, el 5 de octubre, cuando ya es público y notorio el nombramiento de los miembros de la CEDA como ministros del gobierno de España, y esta insurrección se va a extender por toda España de una manera u otra, aunque no va a triunfar, va a fracasar. Y bueno, los partidos que apoyan esta revolución pues son los partidos de izquierda. Es decir, el PSOE no fue sospechoso de apoyar al 200% esta revolución. ¿Por qué? Porque el PSOE de esta época no es el PSOE de hoy. El PSOE del 34 es un partido marxista y como partido marxista su objetivo es ir hacia la revolución marxista. Entienden en todo momento, en esta época, que la república en el fondo es un estado burgués, un estado de, digamos, es como una forma conservadora de una monarquía. Y por tanto, por lo menos en el ideario, en lo ideal de los partidos marxistas, socialistas, pues lo ideal es la revolución, que, digamos, acabe con la propiedad privada y reparta la propiedad por igual entre todas las personas y acabe con la diferencia entre explotados y explotadores, cuyo, digamos, origen es que haya propiedad privada. Entonces los explotados es que no tienen propiedad privada y los explotadores
sí la tienen, ¿vale? Esto es haciendo un comentario evidentemente muy simple y muy rápido, porque no me voy a poner ahora a hablar de lo que es el marxismo ni el PSOE. Sí es cierto que Felipe González en los años 70, en un congreso, el congreso de Suresnes, le quita la etiqueta marxista al PSOE y lo convierte en un partido socialdemócrata, que es lo que es hoy, ¿de acuerdo? Pero bueno, entrando en la cuestión, que no, aunque ponga aquí UGT, no vayan a pensar ustedes que no hay partidos políticos que apoyan esta revolución. Sí, por supuesto. Esta revolución, aquí un poquito, haciendo un poquito de recapitulación, ocurre la revolución del 34 porque entran ministros de la CEDA en el gobierno y reaccionan los partidos de izquierda por el cabreo que había, el descontento que había en la izquierda por el programa de rectificación de las reformas que había realizado el gobierno Manuel Azaña, y por la entrada de la CEDA en el gobierno, que se observa o se argumenta o se hace ver como un argumento para poder hacer una revolución, ya que puede ser una prueba de que se esté girando hacia el fascismo, ¿de acuerdo? Y esta revolución de octubre tiene como tres patas o tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Se van a convocar huelgas generales en toda España. En segunda cuestión, especialmente va a ser importante en Asturias y además también en Cataluña, que va a declararse, aprovechando la huelga, Estado catalán dentro de la República Federal Española. Toma ya. Es decir, Estado independiente. Va a proclamar la independencia de Cataluña dentro de la República Federal Española. Lo cual ya lía el tema o lo hace mucho más complejo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver aquí. En cuanto a las huelgas, no va a ser una huelga agraria, es fundamentalmente una huelga industrial y urbana, por tanto no es seguida en el campo, y en la mayoría de los lugares va a ser sofocada por las fuerzas del orden público. ¿Dónde va a haber un poco más de tragedia? Pues sobre todo en Asturias, y también va a haber problemática en Cataluña. Fundamentalmente en las zonas de Asturias y Cataluña es porque hay un mayor control obrero de la región, sobre todo en Asturias, y de hecho Asturias se va a mandar al ejército, y en concreto a un personaje que os he dicho ya que era un personaje célebre en estos años 30 y finales de los 20 en España, Francisco Franco. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes antes de cerrar esta revolución. Pues aquí podéis ver imágenes de la huelga de ferroviarios en Madrid, ¿vale? Aquí podéis ver cómo está tomado por parte de las fuerzas de orden público el Congreso de los Diputados para que no lleguen los disturbios al Congreso. Estas son imágenes prácticamente también de enfrentamiento, de guerra, ¿verdad? Y aquí podéis ver un mapa donde veáis el fuego o las explosiones, perdón, es donde más enfrentamientos hubo, más enfrentamientos armados. Y ahí podéis ver claramente cómo se circunscribe la problemática en Cataluña y en Asturias. Pues en otros lugares hubo huelgas pacíficas, en otros lugares sí hubo cierta insurrección. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el hecho diferencial que tiene Asturias con respecto a otras zonas? Pues que la minería, para poder excavar y poder trabajar, pues necesita del uso de explosivos. Y la dinamita es un pequeño detalle que hace que los asturianos pues generen un poco más de dificultades para volver a la paz o a la tranquilidad. Y entonces vamos a ver escenas en Asturias de auténtica guerra civil. Y si no, fijaros ahora. Esta es una imagen de Gijón, una barricada. Una barricada es como un muro que tú haces de forma, digamos, improvisada en una calle para poder defenderte de un contrario. Ahí podéis ver este muro. Ay, perdón, que se ha saltado. Este muro
Si lo veis, esto es una barricada, ¿vale? Entonces, estas son imágenes de guerra civil. Ahí podéis ver la Universidad de Oviedo ardiendo. Esta cortina de humo, esta columna de humo en el centro de la imagen. Esta es la Catedral de Oviedo, que si la veis, tanto a la derecha abajo como al fondo, se ve que está destrozada por los enfrentamientos. Y fijaros, ¿a quién se manda a sofocar Asturias? A Francisco Franco. Vamos a ver, Francisco Franco además se le da carta blanca y se lleva a Asturias a los militares con los que Franco había, digamos, generado y realizado un crecimiento en su promoción, que es fundamentalmente el ejército africanista, y se lleva en concreto a una serie de militares que son de origen marroquí, que después, cuando él sea jefe del Estado, pues será su guardia personal, la Guardia Mora. El militar marroquí tiene unas características muy específicas para el enfrentamiento armado. Por sus condiciones, digamos, vitales, por donde ha vivido, pues es una persona muy resistente, que puede comer poco y hacer un gran esfuerzo físico. Y después se caracteriza por ser especialmente sanguinario. Con lo cual, digamos, el objetivo de Franco, si envía con él a este tipo del ejército, ¿cuál cree usted que fue? Pues, digamos, hacer una represión bastante contundente. Y a la derecha abajo podéis ver algunos detenidos de esta revolución de Asturias con guardias civiles, que después veremos una imagen en primer plano, que son imágenes más propias de la Guerra Civil Española, ¿de acuerdo? ¿Quién va en la foto que os he puesto con Francisco Franco en chaqueta, en primer plano? Efectivamente, creo que lo estáis conociendo, ¿no? José María Gil Robles, porque después de esta revolución él será nombrado ministro de guerra en el gabinete de Alejandro Lerroux. Pero bueno, ahí podéis ver ya una sintonía, ¿verdad? Esta es la imagen que yo os estaba comentando. Si yo quitara la información que viene abajo, que ponen detenidos en Asturias, en el 34, octubre del 34, y os dijera que estos son imágenes de la Guerra Civil Española, no lo creemos todos, porque son imágenes prebélicas. Y ahí podéis ver también gente detenida o bien familiares de detenidos, perdón, o muertos de octubre del 34, y ya están realizando, si ustedes veis y os fijáis, están haciendo varios un mismo gesto, que es el del puño hacia arriba. Ese gesto es el gesto, digamos, socialista, comunista, revolucionario, que con la polarización de la sociedad, del cual ahora vamos a hablar un poco más, pues al final se va a convertir en el gesto de defensa de la República. Esto es el gesto por contrariedad del gesto fascista del brazo en alto, el típico del saludo romano, pues el puño arriba es el típico gesto, digamos, de los movimientos de izquierda y en este caso de los favorables a la República. ¿Y qué ocurre en Cataluña? Que no he comentado nada. Es que en Cataluña la huelga va a tener un carácter independentista, porque el día 6 de octubre el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, pues va a proclamar, ahí lo estáis viendo, el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Muy bien, pero el Estado catalán. Y va a pedir luchar contra lo que él entendía que era un gobierno fascista, que es este gobierno en el cual habían entrado ministros de la CEDA. Y ahí podéis ver la bandera de Cataluña y la bandera de la Segunda República. Esto lo entiende el gobierno republicano como un golpe de Estado y al día siguiente el ejército es enviado a Cataluña, va a reprimir la insurrección y se suspende desde el gobierno central la autonomía catalana.
Y fijaros cómo acaba el gobierno catalán, encarcelado, acusado de rebeldía. No hacer ninguna similitud con el planteamiento que ocurrió en el año 2017, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos tengamos en cuenta una reflexión. ¿En el año 2017 hubo un golpe de Estado o no lo hubo? Yo creo que sí, por lo menos el Tribunal Supremo lo ha llamado sedición, que es la previa a un golpe de Estado. Y sus responsables han tenido un juicio que ha sido televisado, que han podido llevar a los testigos que han querido, que han podido preguntarle a todos lo que han querido, que ha durado meses y ha tenido una sentencia. Aquí, en 24 horas, ojo, 24 horas, estaba encarcelado sin juicio el gobierno de la Generalitat en la Segunda República. Entonces, a veces planteamos Segunda República como izquierda y aquí un gobierno republicano pues suspende una autonomía y encarcela a un gobierno porque ha declarado un estado catalán. Entonces, ¿cómo puede ser que esto lo haga un gobierno republicano? Bueno, es que ahora mismo la coalición es una coalición conservadora y a lo mejor quien se ha saltado el Estado y la normativa y la legalidad son estos señores que ustedes están aquí viendo, ¿no? ¿Esto era como para encarcelarlos? Yo lo desconozco y seguramente no, porque según el ordenamiento jurídico pues habría también que procesarlo de alguna manera. Lo desconozco. Pero eso es para que nosotros tengamos también una referencia con lo que ha ocurrido recientemente y lo que ocurrió aquí, en nada más y nada menos que la perfecta para algunos Segunda República. Entonces, vamos a poner siempre las cosas en su justa medida. Y nosotros ya como en segundo de bachillerato, mis queridos alumnos, como especialistas en la historia, pues ya también tenéis esta nota informativa. Bueno, pues el balance, que también quiero aquí hacer un comentario en este balance. La Revolución de Octubre del 34 no es un hito fundamental para tenerlo en cuenta con la Guerra Civil Española porque hubiera 1.300 muertos, casi 3.000 heridos, juicios con condenas a muerte y casi, ojo, 30.000 detenidos. No, sino es que sobre todo se va a utilizar una violencia, se va a protagonizar una represión, una sangría. Va a haber unos enfrentamientos tan violentos de gente de extrema izquierda y de gente contra gente de extrema derecha que va a ser muy difícil que cicatricen las heridas, en el sentido sobre todo del odio visceral que se va a producir. Y eso va a tender en un contexto de crisis económica, crisis política, a la polarización, a la radicalización de la política. Es decir, donde la gente, digamos, demócrata o de centro, pues va a ir perdiendo cada vez más apoyo en favor de discursos más extremos, bien revolucionarios comunistas de izquierda o bien, digamos, reaccionarios fascistas de derecha, de extrema derecha. Y si veis ustedes aquí esta imagen que os he puesto, que es la imagen icónica de esta revolución de octubre del 34, ¿vale? No olvidemos otra cuestión, ¿vale? Porque tenemos que intentar por lo menos ser algo objetivos. Esta revolución de octubre la tenemos que entender como un golpe de Estado contra la República y por tanto contra un golpe contra la legalidad vigente en el 34. Pero ojo, porque había un gobierno, digamos, conservador, hay un golpe de Estado de izquierda. Pero ¿quién era este personaje? Sanjurjo, que protagoniza en 1932 un golpe de Estado de derechas contra un gobierno o una coalición de gobierno de izquierdas. Lo que os dije de mi república, como la república que se está desarrollando no es la que a mí me gusta,
¿Cómo reacciono? Con un golpe de Estado. Y el último, pues será el grupo de generales que después al final liderará Francisco Franco. ¿Y esto a dónde quiero llevaros con esto? Pues que el problema que tiene España es que España, por desgracia, no es un estado, digamos, culturalmente atrasado, no es un estado muy tradicional, no es un estado con un índice de desarrollo humano que hoy en día diríamos que es del tercer mundo. Es que además tiene además de todo eso, no solo eso, sino además de todo eso, no tiene cultura democrática y no entiende que la discrepancia hay que llevarla a la práctica y lucharla mediante las elecciones. Os pongo un ejemplo. Seguramente hoy podrá haber gente a favor y en contra de nuestro actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hace 3 años habría gente a favor y en contra la política que desarrolló Rajoy en el gobierno. Y hace 10 años a favor y en contra gente de Zapatero o de Aznar, que ya no creo ni que ustedes sepan quién es todavía, claro. Bueno, ninguno de estos personajes que han encontrado gente fervientemente en contra de ellos, ninguno de ellos, a nadie le ha ocurrido que vaya nadie a la Moncloa a darle un golpe de Estado. Hoy ningún crítico de Pedro Sánchez piensa en ir a la Moncloa y dar un golpe de Estado. Ningún crítico de Mariano Rajoy hace unos años se le pasó por la cabeza ir a Moncloa y dar un golpe de Estado y quitarlo del medio, del poder. ¿Qué es lo que pensábamos en España? ¿Qué es lo que se pensaba? Pues a ver si hay elecciones, hay una votación favorable a mi tendencia y puede ganar mi partido político. Eso es una mentalidad democrática. En esta época, ¿la mentalidad cuál es? Si no lo puedo hacer por lo civil, lo voy a hacer por lo criminal, por el uso de la fuerza. Y eso es algo típico de una democracia que no está consolidada, que está acostumbrada a los tiempos de Isabel II, los tiempos de Juan Prim, los tiempos de la Restauración, golpe de Estado e imposición de mis principios, mis ideas, como hizo pues pocos años antes, don Miguel Primo de Rivera en 1923. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un problema que vamos a tener que tener en cuenta cuando hablemos de el por qué la guerra civil. La guerra civil se plantea por varias cuestiones. Primero, es un fracaso de los políticos, que no solucionan los problemas y generan un enfrentamiento violento. Segundo, no hay una mentalidad democrática y por tanto los problemas se quieren solucionar mediante la imposición de las ideas y el uso de la violencia. Tercero, hay una pobreza y una marginalidad que lleva a la desesperación. Y cuarto, el más importante, para que haya guerra civil, el ejército estaba dividido. Si no, hubiera ocurrido como ocurrió en el 23 o en el 81, con un cambio de realidad o no, porque el ejército apoya o no apoya al completo una opción. Esta revolución es clave porque va a abrir unas diferencias, una visceralidad, una radicalización que ya no será, digamos, ininterrumpida hasta que lleguemos a la Guerra Civil Española. Será, de alguna manera, el preludio a la tragedia que será la Guerra Civil Española. Muy bien, y después de esto se abre una segunda etapa, desde octubre del 34 hasta febrero del 36, en este bienio radical cedista. Vamos a continuar observando un programa de rectificación en todo lo aprobado por la Segunda República. Vamos a tener una gran inestabilidad porque todavía va a estar presionando la CEDA para llegar al gran objetivo que tiene Gil Robles, que no es un ministerio, es la presidencia del gobierno, y vamos a ver una gran inestabilidad y continuos cambios de gobierno. Vamos a tener incluso noticias de decisiones y acciones
poco respetuosas con la Constitución de 1931 y que serán muy criticadas también. Vamos a observar cómo se van a colocar en puestos clave a militares conservadores en puestos, digamos, relevantes de la República, militares conservadores en puestos clave de la República, perdón, que me he liado un poco, y vamos también a observar cómo cada vez pues, va a ser más fuerte el mensaje, la reivindicación de la izquierda de darle la libertad a aquellos detenidos en la Revolución de octubre del 34. Lo que ellos llaman la amnistía para los presos políticos de la Revolución de octubre del 34. ¿Cuál es la crisis final tras diferentes críticas que va y debilidad en los cambios de gobierno que va a protagonizar el gabinete de Alejandro Lerroux, que va a tener diferentes gobiernos? El denominado escándalo de Estraperlo. ¿Qué es el escándalo de Estraperlo? Bueno, pues antes de ello, fijaros, estos son algunos de los militares que van a tener estos cargos clave, ¿no? Francisco Franco, como nada más y nada menos el jefe del Estado Mayor, el jefe de Marruecos será Emilio Mola y Fanjul será hasta miembro del gobierno, ¿vale? Como subsecretario del Ministerio de Guerra. Bueno, ¿qué fue el escándalo de Estraperlo? Pues el escándalo de Estraperlo es un escándalo de corrupción y proviene de dos nombres, Strauss y Perlo, que van al final a hacer una maquinita que era de los casinos, de estos de como juego de la ruleta, etcétera, que era fraudulento, que se podía trucar y alteraba los resultados, por lo cual hacía que la banca ganara. Y esto se hace con el conocimiento de varios cargos importantes del Partido Republicano Radical, del partido de Alejandro Lerroux. ¿Cómo? Pues como veis ustedes en la imagen, a través de sobornos, que es algo muy antiguo. Entonces, cuando esto es conocido, va a haber un escándalo tan grande que va a hacer que Lerroux dimita. Aquí podéis ver incluso, pues, una imagen de un periódico de la época, como en octubre del 35, extrae esta noticia y se plantea este escándalo de esta cuestión del Estraperlo, ¿no? Un profesor mío de la facultad decía que los escándalos, lo malo no es que se produzca un escándalo, lo malo no es que se conozca el escándalo, lo malo es que se amplifique. Y esto se amplifica en una gran cantidad, en un alto voltaje, para hacer caer al gobierno del Partido Republicano Radical, lo cual se consigue. Hay una crisis de gobierno y, digamos, la CEDA, una vez que se hace público el caso de corrupción de varios miembros importantes del Partido Radical, pues le retira el apoyo parlamentario a Alejandro Lerroux, que estaba deseando Gil Robles quitarle el apoyo, porque lo que estaba deseando Gil Robles, aquí lo podéis ver en un meeting, es que lo nombrara Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, como presidente del gobierno. Pero Niceto Alcalá Zamora se niega. No quería nombrar presidente del gobierno a Gil Robles, vamos, ni en pintura. ¿Por qué? Pues porque lo tenía muy vinculado, ahí veis a Gil Robles otra vez con Francisco Franco, pues porque lo tenía vinculado Alcalá Zamora con grupos muy conservadores y muy reaccionarios. Y no se fiaba realmente Alcalá Zamora, no se fiaba. Y por tanto prefiere convocar elecciones antes de darle el poder a José María Gil Robles. Y se convocan elecciones para febrero de 1936. Unas elecciones que nos van a abrir una nueva etapa que será llamada la etapa del Frente Popular, el gobierno del Frente Popular. Pero eso ya es cuestión de otra sesión y de otra clase, y esta cuestión la veremos el próximo día.
Y para cerrar os dejo un pequeño gazapo para ver si estamos pendientes o no al final del vídeo, y es que una de las cosas mejores que tuvo el año 1935 fue que ganó la Liga el mejor equipo de Europa, que no es otro que el Real Betis Balompié. Ahí lo dejo para cuando os haga alguna pregunta sobre este vídeo, a ver si habéis llegado al final del mismo o no. Pero bueno, continuaremos en el próximo capítulo ya para cerrar la última etapa de este Frente Popular. Muchas gracias y seguimos en contacto. Venga, un fuerte abrazo para todos. Adiós.